vez. Yo doy primero la parte de respiratorio y Juan la parte de cardiovascular, pero bueno, hubo un cambio de planes y él dio primero la de él. Y ahora vamos con la mía, que es la regulación respiratoria durante el ejercicio. Ustedes saben que el ejercicio, aparte de ser una actividad con probados beneficios para la salud, muchas veces se usa para poner de manifiesto disfunciones de algún órgano o sistema que en reposo no se ponen, es decir, no se ponen de manifiesto. Por ejemplo, ustedes conocen la ergometría o prueba de esfuerzo graduado, existe también el test de ejercicio cardiopulmonar, el ecoestrés, es decir, son todas situaciones en las cuales el ejercicio tiene como finalidad poner de manifiesto alguna disfunción orgánica que en reposo no aparece, ¿de acuerdo? Nos va a acompañar este monigote corriendo arriba de la cinta, que es un poco el ejemplo del ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se regula la ventilación pulmonar alveolar, qué es lo que pasa con el patrón respiratorio, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la relación BDBT, qué es lo que pasa con la difusión, qué es lo que pasa con la relación ventilación-perfusión, con el transporte de gases, y por último, qué pasa con la oferta inicial de oxígeno, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa con el consumo de oxígeno? Ustedes saben que el consumo de oxígeno en condiciones basales, en reposo, sin hacer nada, es aproximadamente de 250 mililitros por minuto. Obviamente, el consumo de oxígeno acompaña en paralelo la carga de trabajo, la intensidad del ejercicio, ¿de acuerdo? O sea que a medida que aumenta la carga de trabajo o intensidad del ejercicio, aumenta el consumo de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la carga de trabajo sigue aumentando y sigue aumentando, llega un momento que el consumo de oxígeno no acompaña ese aumento de la carga de trabajo. Hay gente en espera, así que voy a suspender un segundito la presentación y los hago entrar y volvemos. Ahí estamos. Les decía que normalmente el consumo de oxígeno aumenta en la medida que aumenta la intensidad del ejercicio, pero llega un momento en que el consumo de oxígeno no puede aumentar más. Y llegamos a esa meseta que aparece a la derecha del gráfico, que se conoce como consumo de oxígeno máximo. Consumo de oxígeno máximo. ¿Y por qué sucede que la carga de trabajo e intensidad del ejercicio puede seguir aumentando y el consumo de oxígeno en determinado momento hace una meseta, se aplana? Bueno, porque el consumo de oxígeno depende de la actividad aeróbica mitocondrial, del metabolismo aeróbico mitocondrial. Y la mitocondria tiene una cantidad finita, determinada. Es decir, si yo tengo 5 fábricas de harina que pueden generar 1000 kilos cada una, y más de 5000 kilos de harina no puedo generar porque tengo 5 fábricas. Acá es más o menos parecido. Tengo una cantidad limitada de mitocondrias y bueno, van a llegar a un máximo de consumo de oxígeno, el cual no van a poder superar aún siguiendo aumentándose la carga de trabajo o de intensidad del ejercicio. O sea que puede seguir aumentando la intensidad del ejercicio y el consumo de oxígeno se aplana, y eso es lo que se conoce como consumo de oxígeno máximo. En el ejercicio sucede lo siguiente: cuando ustedes hacen un ejercicio, por ejemplo, corren 100 metros llanos o salen a correr una maratón, lo que se les ocurra, ustedes lo ven empíricamente que al principio del ejercicio ustedes no aumentan la ventilación alveolar. Empiezan a correr y todavía no aumenta la ventilación. Recién después de unos segundos, un minuto, lo que fuere, recién ahí empieza a aumentar la ventilación alveolar. Entonces, eso sucede que al principio del ejercicio se crea un déficit. Es decir, yo lo que hago al principio del ejercicio es consumir compuestos de energía, de alta energía, como fosfocreatina, etcétera, y genero lo que se llama una deuda de oxígeno. Y ustedes saben también empíricamente que terminan de correr y se detienen bruscamente y la ventilación sigue aumentada un rato más. ¿Por qué sigue aumentada la ventilación? Porque yo tengo que pagar esa deuda de oxígeno, tengo que regenerar esos compuestos de alta energía que había consumido al principio del ejercicio. Los cambios en el consumo de oxígeno sirven, es una manera de evaluar al atleta entrenado. A la izquierda en abscisas ustedes tienen el consumo de oxígeno, en ordenada tienen la carga máxima de ejercicio. Fíjense que una persona que no está entrenada tiene un consumo de oxígeno
fíjense que aparece en pantalla. Y fíjense que cuando una persona se entrena, el consumo de oxígeno aumenta enormemente. Es decir, el consumo de oxígeno es una manera de medir el entrenamiento. Y si ustedes ven en este ejercicio, en esta gráfica, fíjense qué distinto es el consumo de oxígeno de una persona que es sedentaria. El consumo de oxígeno de una persona sedentaria, acuérdense que el consumo basal es de 250 mililitros, puede llegar a 2.500 mililitros por minuto. Si esa persona está físicamente activa, puede superar los 3.000 mililitros por minuto. Es decir, fíjense como de pasar de sedentario a físicamente activo, ya de 2.500 mililitros de consumo de oxígeno máximo, ya pasa a 3.500 mililitros de consumo de oxígeno máximo. Y fíjense, un atleta de élite puede tener un consumo máximo de oxígeno entre 5 y 6 litros por minuto. Es decir, un atleta de élite duplica el consumo de oxígeno de una persona que no está entrenada. Nuevamente voy a parar un segundito la presentación para hacer entrar a gente que está en sala de espera. No se vayan. Se fue. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, decía entonces, el consumo de oxígeno aumenta en la medida que aumente el entrenamiento. Acuérdense que el basal es de 250 mililitros por minuto y cualquiera de ustedes, si es sedentario, tendrá entre 2.500 y 3.000 mililitros por minuto de consumo de oxígeno máximo. ¿Cuáles son los determinantes? ¿De qué depende el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno lo estudió Fick ya hace mucho tiempo y él establece lo que se conoce como principio de Fick. El principio de Fick dice que el consumo de oxígeno es directamente proporcional al volumen minuto cardíaco y directamente proporcional a la diferencia arterio-venosa de oxígeno. Como ustedes recordarán, el volumen minuto cardíaco en reposo es más o menos de 5.000 mililitros por minuto y la diferencia arterio-venosa de oxígeno es la diferencia de la cantidad de oxígeno que tengo en la sangre arterial y la cantidad de oxígeno que tengo en la sangre venosa mixta, expresada en volúmenes por ciento. Yo en la sangre arterial tengo aproximadamente 20 volúmenes por ciento de contenido arterial de oxígeno y en la sangre venosa mixta tengo 15 volúmenes por ciento de contenido arterial de oxígeno. De modo tal que la diferencia arterio-venosa de oxígeno es de 5 volúmenes por ciento, o lo que es lo mismo, 5 mililitros cada 100 mililitros de sangre, que surge de restar 20 menos 15, eso da 5. De modo tal que si yo estos ceros que están dividiendo los simplifico con estos ceros que están multiplicando, 50 por 5 da 250 mililitros por minuto, y no es otra cosa que el consumo de oxígeno en condiciones basales. El principio de Fick también sirve para averiguar volumen minuto cardíaco, porque fíjense que si yo el consumo de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno que acá está multiplicando, la paso a este término, dividiendo volumen minuto cardíaco, se averiguará conociendo el consumo de oxígeno y dividiéndolo por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. O sea que el principio de Fick sirve para calcular consumo de oxígeno y también para calcular volumen minuto cardíaco. Y por supuesto, en el ejercicio, como habíamos visto antes, el consumo de oxígeno aumenta y se va de 250 mililitros por minuto hasta 3.000 mililitros por minuto y 5.000 o 6.000 mililitros por minuto en atletas entrenados. Y lo mismo pasa con la producción de dióxido de carbono. Si en reposo la producción de dióxido de carbono es aproximadamente de 200 mililitros por minuto, en el ejercicio se irá a una producción entre 2.500 y 3.000 mililitros por minuto de dióxido de carbono. La ventilación alveolar aumenta linealmente respecto al consumo de oxígeno. Más consumo de oxígeno y en paralelo más ventilación alveolar. Recuerden que la ventilación alveolar surge de multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el espacio muerto. Si la frecuencia respiratoria es de 15 por minuto, el volumen corriente es de más o menos 500 mililitros y el espacio muerto de 150 mililitros, multiplicar 15 por 350 me da 5.250 mililitros por minuto, que es la ventilación alveolar. Bueno, la ventilación alveolar en el ejercicio aumenta enormemente, puede aumentar a 100 litros por minuto y hasta
hasta 160 litros por minuto en atletas entrenados. Fíjense que mientras el volumen minuto cardíaco aumenta mucho más modestamente, porque aumenta de 5 litros por minuto a 30 litros por minuto, es decir, aumenta 6 veces, la ventilación alveolar aumenta de 5 litros por minuto a 100 litros por minuto, o sea, aumenta 20 veces o más en el ejercicio. O sea que mientras el volumen minuto cardíaco aumenta 6 veces, la ventilación alveolar aumenta entre 20 y 25 veces. ¿Qué es lo que va a pasar con el espacio muerto? Como ustedes recuerdan, hay un espacio muerto que es el espacio muerto anatómico, que es la vía aérea de conducción, y que se averigua con este gráfico de la derecha, que es el método de Fowler. Y hay un espacio muerto que es el espacio muerto alveolar, que como ustedes recordarán, en una persona que está de pie o sentada, los alvéolos apicales reciben muy poca perfusión. De hecho, durante la diástole no reciben perfusión.